El documental de Crash en Netflix lo acabo de terminar ahorita y honestamente no podía dejar de pensar en los papás y en lo que están viviendo nuestros jóvenes. Porque más allá del choque, más allá del juicio, más allá de preguntarte si fue intencional o no, hay una parte emocional de esta historia que sí debería hacernos reflexionar muchísimo como padres. Porque claro que viendo este documental es imposible no preguntarte, oye, fue un accidente, oye, sí quería hacer daño, oye, fue intencional. Y entiendo perfectamente por qué todo el mundo sale hablando de esto. Porque honestamente el caso sí es impactante. Pero mientras yo veía el documental, había otra pregunta que no me dejaba en paz. ¿Qué tuvo que pasar emocionalmente dentro de un adolescente para llegar hasta ahí? Porque esta historia no empezó el día del choque, empezó mucho antes. Y aquí viene la parte incómoda. Y la tengo que decir, las señales sí estaban. El problema es que muchas veces los adultos aprendemos a minimizar lo que no queremos enfrentar y el documental lo muestra muchísimo. Mensajes llenos de manipulación, discusiones constantes, amenazas y una relación completamente absorbente, dependiente y emocionalmente tóxica. Incluso muchísimas personas cercanas a ellos hablaban de lo intensa y explosiva que era esa relación. Pero muchas veces, cuando vemos adolescentes así, decimos, es la edad, así son las relaciones de hoy, ya se les pasará, como lo decía la amiga. Y no, hay conductas que no son intensidad de un adolescente, son señales de sufrimiento emocional. Cuando Mackenzie tenía solo 13 años de edad, comenzó una relación con su actual novio de 17 años. Y sí, sé que criar adolescentes no tiene un manual, no es fácil, pero hay momentos donde un adulto necesita decir, oye, esto no está bien y yo estoy aquí para protegerte. Y eso no pasó. El documental muestra cómo poco a poco ella dejó de vivir como adolescente y empezó a vivir completamente fusionada con su novio cuando se fueron a vivir juntos. Ella tenía 17 años. Prácticamente toda su identidad giraba alrededor de él. Toda su estabilidad emocional dependía de esa relación. Y eso en psicología no se llama amor sano, se llama dependencia emocional, se llama una pérdida de identidad de uno mismo. Nuestros hijos no nos enseñan todo lo que viven y muchas veces por miedo o por culpa o porque queremos creer todo que está bien, minimizamos señales que sí nos estaban intentando decir algo. Y hubo una frase del papá de Davion que honestamente se me quedó grabada. Él le dice, enséñame a tus amigos y te enseñaré tu futuro. Y cuenta que incluso llegó un momento donde él le pidió a su hijo, por favor, ya para, porque él sí estaba viendo algo que no le daba tranquilidad. Y eso también es muy fuerte como padres, porque muchas veces sentimos cosas, intuiciones, alarmas internas, pero nos cuesta sostener límites cuando nuestros hijos se molestan. Y hubo otra frase durísima de la hermana de Davion, que creo que resume muchísimo qué pasa en la adolescencia. Ella dijo, no odias a tus papás, odias seguir las reglas. Y honestamente, qué importante entender eso hoy, porque muchos padres, ellos creen que poner límites va a romper el vínculo. Y no, los adolescentes muchas veces no se enojan con los límites, porque justamente el cerebro adolescente busca impulsividad, intensidad o placer inmediato. Pero eso no significa que no necesiten esos límites. Al contrario, los necesitan más que nunca. 2 semanas antes del accidente, alguien escuchó a Mackenzie decir, mientras ella manejaba, voy a estrellar este coche ahora mismo. 2 semanas antes, eso no es una broma cualquiera, eso es una adolescente completamente desbordada emocionalmente. Y aquí es donde tenemos que entender algo sumamente importante sobre la adolescencia. Siente todo intensamente, su cerebro todavía no tiene completamente desarrollada la corteza prefrontal, que es la parte que nos ayuda a regular impulsos, medir consecuencias y frenarnos emocionalmente. Esto termina de madurar cerca de los 26 años de edad. Es por eso que los adolescentes muchas veces aman sin límites, se desesperan sin límites, se destruyen sin límites y por eso necesitan adultos que funcionen como ese freno emocional externo, porque un adolescente no necesita que seamos perfectos, necesita adultos emocionalmente despiertos. Algo que debemos de tomar en cuenta fue muy marcada la diferencia entre la imagen pública que Mackenzie daba en sus redes sociales y la emocional en la que vivía. Era la popular, enamorada, pero en privado había muchas amenazas, mucha manipulación, dependencia y mucho sufrimiento. Y honestamente, esto está pasando hoy con muchos de nuestros hijos. Aprendieron a construir una imagen
antes de construir su propia identidad. Saben verse felices, saben verse fuertes, saben verse enamorados, pero no necesariamente saben regular lo que sienten, y muchos padres creemos que porque vemos sus historias en Instagram ya sabemos cómo están. Y no, seguir a tu hijo en redes sociales no es conexión emocional. Y de verdad, yo no creo que este documental nos está pidiendo convertirnos en policías de nuestros hijos. No creo que se trate de invadir, ni de controlar, ni de vivir aterrados. Creo que nos está pidiendo algo mucho más difícil: volver a estar emocionalmente disponibles, tener conversaciones incómodas, preguntar cómo se siente tu hijo dentro de esa relación, preguntar qué está viviendo, porque muchos adolescentes hoy no están bien, solo están funcionando o sobreviviendo. Y quizás la pregunta más importante después de ver no es, ella quiso hacerlo, la verdadera pregunta es, ¿qué estamos dejando de ver en nuestros hijos mientras todavía estamos a tiempo?